¿Qué tal? Yo soy Daniel de la Garza y esto es Transiciones. Estamos en 15 Diario TV. Pues esta semana, uno de los temas de la semana fue precisamente esta discusión que se ha generado eh, no solo con la clase política y la opinión pública mexicana, sino en este caso un debate histórico también con España. Y hablo, por supuesto, de la disculpa que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó al rey de España y al Papa Francisco. Ahora, lo que fue una sorpresa, pero quizás todavía fue una sorpresa mayor el tono visceral con el que contestaron no pocos actores políticos españoles. Por ejemplo, hablo de Albert Rivera, líder del partido de derecha Ciudadanos, del líder del partido Vox, también de Pablo Casado, del Partido Popular, bueno, hasta el Partido Socialista Obrero Español, que pues presuntamente un partido de izquierda también se pronunció en términos negativos sobre esta solicitud. Y llama demasiado la atención por qué tanta, digamos, ¿por qué tanto enojo contra algo que no pretende ser otra cosa más que establecer las bases de una verdadera reconciliación? Me voy a permitir leer el tuit que me pareció en lo personal bastante sobrio y acertado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que dice lo siguiente: la carta enviada por el presidente López Obrador a las autoridades españolas es una propuesta de reconciliación histórica. No se funda en el rencor, sino en la verdad. No busca conflictos, sino encuentro. Las relaciones entre ambos países se mantendrán cordiales y vigorosas. Desde luego que no se trata de, digamos, volver a abrir heridas del pasado, sino se busca en esencia buscar la verdad. Eh, Llama la atención también que hay gente que piensa que la historia es algo que ocurrió en el pasado y que no tiene ninguna relación en el presente, cuando es todo lo contrario. Si queremos explicarnos por qué vivimos una realidad como la que padecemos, por ejemplo, es importantísimo entender lo que ocurrió durante la época de la colonia para entender por qué tenemos una sociedad tan desigual en México. No quiere decir que todo sea culpa, digamos, de ese periodo histórico, pero es fundamental entender cómo hay muchos prejuicios, existen bastantes dogmas que se han pasado generación tras generación, que a veces la ciudadanía no cobra conciencia de dónde vienen. Entonces, entender nuestro pasado es fundamental para entender dónde estamos y desde luego, como dice el dicho, hacia dónde vamos. Entonces, en primera instancia, en realidad consideran estos actores políticos españoles que no existen agravios, que no tienen algo de qué pedir perdón. Llama también la atención que esto removió un disco, o más bien sacó a la luz varios prejuicios que verdaderamente consideraríamos anacrónicos. He escuchado y he leído expresiones de personajes españoles que han dicho, bueno, es que nosotros fuimos a civilizar, al contrario, nos deberían de agradecer. Expresiones tan lastimosas como la de Mario Vargas Llosa, que se expresó en los peores términos del presidente López Obrador, cuando la solicitud en esencia era una disculpa. Y eso quiere decir que quizás no solo los mexicanos seguimos teniendo esos agravios, sino quizás también buena parte de la clase política española y una parte de la sociedad, porque no podemos generalizar, tampoco han superado el hecho de que ya no son una potencia militar, económica, como lo fueron cuando fueron un imperio. Hay que recordar que el imperio español finalmente termina, fracasa en 1898, cuando termina perdiendo las últimas colonias en la guerra contra, su guerra contra Estados Unidos, que es una guerra que pierde y termina, digamos, perdiendo el control de Cuba, de Filipinas, de la isla de Guam, de Puerto Rico, que pasan
digamos, al control estadounidense. Entonces, recuerdo una película que se llama 1898, Los últimos de Filipinas, y a mí me tocó verla en un viaje que realicé a España. Los últimos de Filipinas habla del sitio de Valer, que es digamos, el último bastión del Imperio Español un año después de que habían perdido la guerra. Fueron militares que se quedaron en este sitio de Valer un año después y se negaron a ceder la plaza aun cuando ya no había imperio que defender. Por más que había personeros del mismo gobierno español que les decían que se retiraran, ellos se negaron a hacerlo. Y me llamó mucho la atención que, si bien la película retrata la enorme brutalidad con la que se conducen los soldados españoles, una vez que acaba, una vez que abandonan la plaza, porque en eso acaba la película, hubo una persona que se levantó y gritó ¡Viva España!, ¿no? Pero bueno, un sentimiento sin duda patriótico, pero que reflejaba un poco esa noción de orgullo, de idea verdaderamente imperialista en torno a que fueron a civilizar, y digo civilizar entre comillas, a países que lo último que querían era la intervención del Imperio Español. Hay que decir que el Imperio Español fue derrotado pues prácticamente en todos los lugares que finalmente ocupó después de una invasión, y la Nueva España y lo que ahora es México no fue la excepción. También llama la atención la mentalidad de súbditos que tienen no pocos personajes de la derecha española, perdón, de la derecha mexicana, que han salido a defender esta institución también anacrónica, medieval, que es la monarquía española. O sea, ¿cómo alguien puede decir que la monarquía española es democrática y sin embargo miembros de la intelectualidad de derecha mexicana lo han dicho en las últimas horas? Bueno, hay que destacar este personaje de triste memoria que es el expresidente Vicente Fox, que ofreció disculpas directas a la Casa Real, ¿no? Dice, no es el sentir de los mexicanos. A ver, más allá de revivir viejos agravios históricos, lo que se busca en términos generales es una disculpa ante agravios que fueron reales, que no cuesta nada ese reconocimiento y que mucho ayudaría a la senda de la reconciliación y de mirar hacia un futuro común, el encuentro entre diferentes países, entre países que, hay que decirlo, tienen una relación histórica, que no siempre ha sido una relación sencilla, y que para construir hacia el futuro tendría que reconocerse que sí existieron agravios, sobre todo agravios a los pueblos originarios, y bueno, para poder caminar hacia nuevos horizontes, sí es necesario partir de la veracidad, de la verdad, y no de prejuicios, de insultos, y básicamente de una reacción que más busca ver hacia presuntas viejas glorias que hacia una lógica de un mundo más civilizado, más incluyente, en donde nos podamos ver como iguales. Bueno, pues esto fue Transiciones. Yo soy Daniel de la Garza. Síguenos aquí en 15 Diario TV.